Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Aquí empezamos. En la Asamblea Nacional se analiza la posibilidad de sancionar a Pamela Aguirre por permitir que Ronnie Aliaga se conecte en la Comisión de Fiscalización mientras comparecía la fiscal general. Algunos legisladores hablan incluso de procesos penales. Que la presidenta de la Comisión de Fiscalización haya permitido que Ronnie Aliaga, procesado en el caso Metástasis, se conecte mientras comparecía la fiscal Diana Salazar, generó reacciones en el resto de bancadas que incluso hablan de la necesidad de sancionarla, algo que ya se estudia según Henry Kronfle. No respetaron que termine la comparecencia de la señora fiscal para obviamente hacer esta práctica. Estamos estudiando para ver si existe una violación del procedimiento legislativo, porque esto no se puede repetir, realmente daña la imagen hasta en la Asamblea Nacional. De acuerdo con los legisladores, Pamela Aguirre violentó no solo el proceso, sino que incluso hizo mal uso de las instalaciones del Parlamento para escuchar a un prófugo de la justicia y de alguna forma boicotear a Salazar. Y se demuestra que la Revolución Ciudadana a través de la presidenta de Fiscalización ha estado confabulada con un perseguido por la justicia, con un prontuariado. Tenemos que citar precedentes para que los procesos de fiscalización no sean un circo, para que sean responsables y verdaderamente sirvan para algo. Pero desde Gente Buena, Gisela Molina va más allá. Anunció que pondrá una queja en el Comité de Ética y habla hasta de procesos penales. Lo que nosotros vamos a pedir, más la denuncia que se va a presentar en Fiscalía por obstrucción a la justicia. Esta gente lo que quiere es seguir con los campanazos, quiere seguir enterándose de cosas delicadas para seguir alertando a sus amigos. La bancada de Revolución Ciudadana, en cambio, rechaza esta posibilidad y niega que conozca el paradero de Aliaga. A mi criterio no cabe, porque se trató en el procedimiento parlamentario, que es lo que se sanciona. De allí que pueda prestarse para una postura política de los diferentes sectores es distinto. A puertas de que la Comisión de Fiscalización trate el juicio político contra la fiscal, los legisladores creen en la necesidad de hacer un llamado de atención para evitar que una situación así se repita en este proceso. Y el caso León de Troya no ha quedado en la impunidad, según la Fiscalía. Su titular sostiene que varios elementos de esa investigación fueron incorporados al caso Encuentro, cuya audiencia preparatoria de juicio será a finales de junio. Diana Salazar cree importante ver hacia atrás para entender lo que ha pasado con el caso León de Troya, que asegura no ha quedado en la impunidad. Dice que la investigación por presunto narcotráfico fue llevada por un fiscal en Manabí y no por la Fiscalía General del Estado, pues en la lista de investigados no había personas con fuero de corte. El agente del caso resolvió el archivo por ese delito, pero su despacho creyó pertinente revisar los detalles de las interceptaciones telefónicas, pues sabía que de ahí podían desprenderse otros. Esos detalles, sostiene, fueron incorporados a la investigación del caso Encuentro. Se rescata posibles actos o delitos que se pudieron haber encontrado, y me refiero a tráfico de influencias. Personas que solicitaban cargos, que solicitaban la suscripción de contratos, y es por eso que tiene relación con el caso Encuentro. Es decir, el caso León de Troya no se ha perdido, no se ha archivado, ni ha quedado en la impunidad, sino que estos elementos investigativos han servido para sostener el caso Encuentro. Entonces dice Salazar que se trata de confundir. Aunque no los nombra, se refiere a quienes impulsan un juicio político en su contra y que para el efecto argumentan además que las operaciones de la mafia albanesa en Ecuador quedaron impunes. Responde que no es así. Porque se han presentado cargos en relación con el operativo denominada La Pampa, que tiene relación con una investigación transnacional en conjunto con España y Ecuador. Y se refirió al trabajo de algunos medios de comunicación en investigaciones que ha llevado. Los tiempos de los medios de comunicación son distintos a los tiempos judiciales, son distintos a los tiempos de investigación. Y cuando se presenta una noticia señalando a ciertos actores como responsables, incluso están generando que estas personas se pongan a buen recaudo y huyan. Lo que pasó en el caso de Hernán Luque Lecaro. Es parte de otro fragmento de una entrevista publicada en sus redes bajo el título Nada más que la verdad. El video fue colgado horas después de su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea
y al mismo tiempo en el que la Fiscalía publicó otras conversaciones periciadas sobre el caso Encuentro, cuya audiencia preparatoria de juicio será a finales de junio. Con el encuentro con su homólogo de Italia, Sergio Mattarella, el presidente Daniel Noboa cerró su visita oficial a ese país. El mandatario continúa su gira por Europa, ahora en Francia. Su agenda presidencial en Italia la cerró este martes en el Palacio del Quirinal con el encuentro con su homólogo italiano europeísta Sergio Mattarella, encargado de representar a su país en temas de cooperación internacional. Ante nuestra delegación, aquí la cita tuvo un mismo objetivo: fortalecer las relaciones diplomáticas y la lucha contra el crimen organizado, tema crucial para Ecuador. Posteriormente a esto, las visitas de alto nivel continuaron, pues el jefe de Estado se reunió también con el vicepresidente del Consejo de Ministros y el canciller de Italia, Antonio Tajani. Hablando en temas de Estado, temas de cooperación, gobierno a gobierno, temas de negocios, asimismo en la lucha contra el narcoterrorismo, en la lucha contra el crimen. Italia ha tenido experiencias pasadas muy fuertes, pero también muy valiosas para su conocimiento de esto, y con ellos podemos ahora trabajar en sistemas internacionales de control. Como parte de las actividades de esta agenda también se contempló reuniones con empresarios italianos. En áreas de turismo, de energía limpia, de minería, de petróleo, de construcciones. Hay el interés en el Ecuador y sobre todo quieren mostrar la confianza y el apoyo al gobierno para generar más empleo y mayor inversión. Para este miércoles 15 de mayo, la agenda oficial desarrollada en Francia incluirá reuniones con una firma de banca de inversiones independiente estadounidense, con una empresa francesa de gestión de activos y asesoramiento financiero, así como también con el vicepresidente de asesoría pública, Rothschild. Finalmente, Noboa tendrá a su vez acercamientos con el jefe del Departamento de Financiación de la Exportación de Francia y con la comunidad ecuatoriana. El último punto de esta gira presidencial será en España, donde el presidente Daniel Noboa cumplirá su visita oficial en Murcia y Madrid. Conflictos legales y políticos envuelven al presidente Daniel Noboa con el sistema de justicia del país. Entre ellos, una demanda de $20 millones por daño moral contra su ex esposa y una serie de procesos judiciales ejecutados por personas cercanas a Noboa que ahora se desempeñan como funcionarios públicos. Una demanda contra su ex esposa por $20 millones por supuesto daño moral y cerca de 50 procesos legales muestran a un presidente Daniel Noboa sin intención de dar tregua a su ex familia política, con la que las disputas han trascendido de lo familiar a lo público y estatal, sin distinguir las diferencias. El pasado viernes 10 de mayo, Gabriela Goldbaum, ex esposa de Daniel Noboa, reclamó ante la justicia que su hija de 5 años regrese a su cuidado. Nos hemos tenido que defender, más que nada, todo el tiempo, de demandas civiles, penales, régimen de visitas, denuncias. Goldbaum también tiene dudas sobre la transparencia del proceso judicial a raíz de una sentencia leída por el juez de forma distinta en la audiencia. En la audiencia oral se dijo una cosa y se dio más de lo que pedía legalmente el padre de mi hija, y luego por escrito me llegó una sentencia totalmente distinta. Ocurre que al frente de la judicatura desde diciembre del 2023 está Álvaro Román Márquez, quien fue abogado de Noboa en varios procesos en contra de Goldbaum y de su familia, según consta en este documento de enero del 2023. En el documento también se identifican otros abogados: Luis Fernando Torres y Felipe Torres, padre y hermano respectivamente del actual viceministro de Gobernabilidad Esteban Torres, ambos del Partido Social Cristiano. O Mónica Palencia, actual ministra del Interior y abogada de la empresa Vinacin S.A., empresa de Noboa y su esposa Lavinia Balbonesi, involucrada en el reciente escándalo del fallido proyecto inmobiliario en Olón. Además aparecen los abogados de Edgar José Lamas Bombúfal y Yandri Lindao Minda. El primero actuó en uno de los 49 casos que Daniel Noboa emprendió en contra de su ex Gabriela Goldbaum por supuesta violación a la intimidad y difusión de información de carácter restringido. Goldbaum fue sobreseída. En agosto del 2023, cuando Daniel Noboa pasó a la segunda vuelta en las presidenciales de ese año, ambos abogados, Lama Bombúfal y Lindao Minda, presentaron una denuncia en contra de la aseguradora La Unión, cuyo propietario es el ex suegro de Daniel Noboa, Roberto Goldbaum.
La denuncia sobre la que ambos abogados pidieron la reserva de identidad es por un supuesto peculado y falsificación en la adjudicación de los seguros de Petroecuador a la Unión. Otro de los procesos entablados por Noboa contra su ex esposa es por daño moral y se resolvió este 6 de mayo. La Corte Nacional de Justicia falló en favor del presidente Daniel Noboa, aunque no con la pretendida suma de $20 millones. Únicamente le dieron 20.000. Pero por una coincidencia, el mismo día, la Fiscalía vinculó a Federico Goldbaum, ex cuñado de Noboa, al caso del supuesto peculado en Petroecuador. En derecho y en el Estado constitucional, las cosas tienen que ser y tienen que parecer. Es importante entender que el Estado requiere de seriedad en la actuación y de evitar, así como la enemistad manifiesta en un proceso judicial, la amistad. No es la única coincidencia, y es que el fiscal Carlos Alarcón Argudo, a cargo del caso de Petroecuador, es el mismo que procesa a Francisco Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta con quien Noboa mantiene evidente enemistad y disputa. Carlos Alarcón también es fiscal en el caso que enfrenta a Hispana de Seguros con Petroecuador, tras el famoso escándalo de la cafetería, cuando 4 personajes supuestamente planificaron la entrega de sobornos por $4 millones a cambio de prorrogar su póliza. Estamos alrededor de $2 millones por año. Y allí, el fiscal Alarcón ha mostrado escuetos avances e impulsos en la investigación. Y en este enredo de abogados y procesos vinculados al presidente Noboa, hay que anotar que Hispana es la competidora directa de Seguros La Unión de la familia Goldbaum. Y algo más, Luis Cabezas Cler, uno de los ex abogados de Hispana, es hoy el gerente del Banco del IES, por decisión del presidente Noboa. Prácticamente de guerra en contra. El presidente Noboa envió a la Asamblea Nacional 6 proyectos reformatorios conforme el mandato de la consulta popular. Entre los proyectos están el incremento de penas en al menos 10 delitos y la simplificación del proceso de extinción de dominio. Las reformas que planteó el presidente Daniel Noboa en la consulta popular y que fueron apoyadas por la mayoría de ecuatorianos ya llegaron a la Asamblea Nacional. 5 de los proyectos buscan cambiar algunos de los artículos del Código Orgánico Integral Penal y uno de ellos la Ley de Extinción de Dominio. En materia penal, el presidente propone incrementar las penas en al menos 10 delitos. Es así que, por ejemplo, el terrorismo, que hoy se sanciona con 10 a 13 años de cárcel, pasaría a una pena privativa de libertad de 19 a 22 años. La financiación del terrorismo, en cambio, se sancionaría con hasta 26 años de cárcel, es decir, 16 años más de la pena máxima actual. La producción ilícita de sustancias catalogadas a fiscalización, que se sanciona actualmente con 7 a 10 años de prisión, pasaría de 13 a 16 años. En cuanto al tráfico ilícito de drogas, si es en mínima escala, la sanción máxima sería de hasta 5 años. Actualmente es apenas de hasta 6 meses. El presidente no es que ha aumentado 1 o 2 años como suelen hacer las reformas, ¿no? Ahora ha aumentado a casi el doble. En lo que respecta a la delincuencia organizada, la sanción se incrementaría de 22 a 26 años. El asesinato hasta 30 años de cárcel. Pero tenemos otros delitos que no se están reformando, como por ejemplo el homicidio. El homicidio se mantiene de 10 a 13 años. Entonces nosotros vemos aquí que existe una desproporción. El sicariato también se aumenta a 30 años, el secuestro extorsivo hasta 16, el lavado de activos puede llegar a sancionarse con cárcel de hasta 22 años y la minería ilegal con hasta 20 años de prisión. Una de las actividades criminales que causa mayores conflictos o espacios de violencia y también mayores réditos es la minería ilegal. Los juristas explican que estas propuestas deberán ser debatidas en el legislativo y allí podrían ser moduladas. Decir no puede, pero sí poder establecer matices o bemoles en referencia a lo que propone justamente el presidente. También el presidente presentó el proyecto reformatorio para tipificar un nuevo delito, que es el de tenencia y porte de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional. Ya estaba tipificado, pero en todo caso el presidente manda un nuevo tipo penal, el 360.1, y aumenta las penas. Otra de las reformas dispone que todas las armas, partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que se encuentren en cadena de custodia a la fecha de expedición de la ley pasarán al uso inmediato de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Para esto, la Fiscalía tendrá un plazo de 3 meses. Seguimos, amigos. Los cortes de luz en el país seguirán suspendidos hasta el 26 de mayo, incluye el feriado por la batalla de Pichincha, según lo anunció el ministro de Energía. Sin embargo, 3 cantones tendrán apagones esporádicos.
una semana. El anuncio lo hizo el ministro de Energía encargado Roberto Luque la tarde de este martes en Guayaquil. El representante de la cartera de Estado aseguró que los cortes de luz quedan suspendidos hasta el domingo 26 de mayo a escala nacional, siempre y cuando la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair no paralice sus operaciones por sedimentos. Esa posible salida de operación de Coca-Codo puede generar que en horas pico pueda llegar a haber cortes que obviamente serán oportunamente comunicados. El ministro de Energía aseguró que durante los próximos días se realizarán mantenimientos en la línea de distribución. Por lo tanto, cantones como Durán, Portoviejo y Lago Agrio tendrán cortes esporádicos. La fecha, el horario, la vamos a dar a conocer a través de la página web del Ministerio y de la empresa distribuidora. El gobierno asegura que las condiciones hidrológicas están estables, a tal punto que estos 2 últimos días se ha suspendido la importación de energía de Colombia debido al elevado costo del kilovatio hora, que bordeaba los 37 centavos. El ministro Luque también mencionó que se realizan gestiones para alquilar o comprar una barcaza para la producción de energía eléctrica. Este miércoles Luque viajará para Centroamérica y luego a Norteamérica para hablar con los proveedores. Pero en particular vamos a ver y a comprobar que ciertos proveedores de nueva generación eléctrica realmente tengan en inventario lo que nos dicen en papel. Mientras tanto, el gobierno considera los contratos colectivos de CENEL y CELEC como otra de las causas de la crisis energética en el país. Tenemos que desde el 2018 al 2022 se han pagado, por ejemplo, en CENEL 280 millones de dólares. Y la persona que más gana en CENEL está justamente en el Departamento de Servicio al Cliente con un sueldo de cerca de 13.500 dólares, sí, mensualmente. El Luque asegura estar en diálogo con la ministra de Trabajo para revisar los contratos colectivos mencionados. Hasta este miércoles 15 de mayo funcionarán los consulados de Ecuador en México. A partir del 16, los trámites se atenderán en la sede diplomática de Perú, en México, en Guatemala y Estados Unidos. Fue mediante este comunicado que la Cancillería informó la decisión. Hasta el 15 de mayo, los consulados de Ecuador en México atenderán con normalidad. Y a partir del 16, aquellos ecuatorianos que necesiten hacer trámites consulares podrán realizarlos en Guatemala y Estados Unidos. En el caso de la población vulnerable, lo podrán hacer en el consulado de Perú en México y en las 18 oficinas de la Organización Internacional para los Migrantes, además en la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas. Decisiones que, de acuerdo a Anabela Mesa, presidenta de la Asociación de Ecuatorianos Residentes en México, afecta de forma directa a los más de 4.000 ecuatorianos que radican en el Estado azteca. Una migración académica. Entonces es gente que constantemente está necesitando legalización de documentos. La principal preocupación de la comunidad ecuatoriana en México es la renovación del pasaporte. Nosotros ayer hicimos el ejercicio de escribir al consulado de Guatemala y la respuesta que ellos nos dieron a nosotros es que aún no tenían claro cómo hacerlo y que nos sugerían que viajemos mejor a Ecuador o que vayamos de manera presencial, ya sea al consulado de Guatemala o al de Phoenix. Viaje que no podrán realizar los compatriotas que ya tienen su pasaporte ecuatoriano caducado. La renovación del pasaporte no se la podrá hacer en el consulado de Perú, porque este servicio consular solo atenderá a los compatriotas en estado de vulnerabilidad. Andrés Acoto es otro ecuatoriano que radica en Ciudad de México hace 2 años. Para él, el cierre de los consulados en este país norteamericano significa perder todo tipo de relación con Ecuador. Cuando hay votaciones en Ecuador, también se pueden hacer las votaciones de manera voluntaria en la embajada acá en México. Mientras tanto, la Asociación de Ecuatorianos en México espera este viernes tener una reunión virtual con Cancillería para obtener mayor información. Delincuentes intentaron asesinar al alcalde de Portoviejo, Javier Pincay. La policía frustró el ataque y encontró en poder de los detenidos fusiles y fotografías de la autoridad municipal.
El operativo se realizó con miembros del Grupo de Operaciones Especiales en el cantón 24 de Mayo, en el sur de Manabí. Aquí se detuvo a 2 presuntos miembros de una banda delincuencial. Como objetivo tenían asesinar al alcalde de Portoviejo, Javier Pincay. En posesión de los ahora detenidos se encontró fusiles y fotografías del personero municipal. La policía sigue los procedimientos investigativos a fin de poner a órdenes de fiscalía a fin de que se determine las responsabilidades correspondientes. Esta se trata de la tercera ocasión que miembros de grupos delictivos intentan un ataque contra la vida del alcalde, quien se pronunció a favor de las labores realizadas por la Policía Nacional. El gran trabajo de inteligencia de la Policía Nacional han logrado evitar un nuevo atentado contra mi vida. Aún no logro entender las razones de este presunto atentado. El primer hecho violento contra Pincay ocurrió en diciembre de 2022, cuando en medio de un acto proselitista recibió 8 tiros, logrando sobrevivir. Un mes después, exactamente en enero de 2023, en los exteriores de su sede política, en cambio, detonó un artefacto explosivo. Actualmente Manabí se encuentra en su punto más alto de violencia, por lo que Pincay instó al gobierno central a reforzar las medidas de seguridad para cuidar su integridad. Duro y suave también. Les contamos, en Ecuador habrían funcionado 2 estaciones de agentes encubiertos de China, a través del cual se monitoreaba y controlaba a los ciudadanos que salieron de ese país durante la pandemia. Uno de los locales en donde aparentemente funcionaba este centro está ubicado en el Hotel Quito. Solo algunos carteles de los destinos que se ofertaban han quedado al interior del local, que hasta hace unos meses funcionaba como la agencia turística Andy Way Travel en la planta baja del Hotel Quito. Un negocio que aparentemente funcionaba como la fachada de una estación clandestina de agentes encubiertos, o por lo menos así lo señala una investigación del portal Código Vidrio. La información se basa en un informe que realizó la Organización de Derechos Humanos Safeguard Defenders en octubre de 2022, y en 20 hojas resume cómo luego de la pandemia el régimen de Xi Jinping estableció un método denominado persuasión para retornar, para combatir lo que el gobierno llamaba un creciente problema de fraude en las telecomunicaciones por parte de los ciudadanos chinos en el extranjero. A través de estos locales distribuidos en 30 países del mundo, las autoridades chinas, de acuerdo al informe, monitoreaban y controlaban a sus conciudadanos. En total se contaba con 54 estaciones a nivel global. Ecuador surge en el listado con 2, una en Quito y otra en Guayaquil. Coincidentemente, el de la capital está ubicado en el Hotel Quito, propiedad de la empresa china Road and Bridge Corporation, CRBC, que actualmente está inmersa en una polémica por su intento de construir 2 proyectos inmobiliarios en un predio considerado como patrimonial. De acuerdo al documento, gracias a estos centros, también denominados 110 en el extranjero en honor al gobierno chino, se logró persuadir a 230.000 ciudadanos para un retorno voluntario, para saldar cuentas con la justicia entre abril de 2021 y julio de 2022. Si no se lograba la persuasión a través de estos locales, se recurría a presionar a los familiares en China para lograr dicho retorno. Gracias a esta campaña, que denominó el gobierno chino como exitosa, se arrestó un total de 634.000 sospechosos del denominado fraude en línea, lo que representó un incremento del 76,6% y una disminución del cometimiento de este delito. Según información de Cancillería, de 2013 a 2023, en Ecuador se otorgaron aproximadamente 57.000 visas a ciudadanos chinos. Intentamos conversar con la Embajada de China en Ecuador, pero solo se nos informó que el documento es un ataque de difamación y que lo analizarán a profundidad para dar una respuesta. Surgen nuevas dudas sobre el mantenimiento de los distintos subsistemas del Metro de Quito. Una concejal asegura que no hay constancia de que esto se esté realizando. Escaleras eléctricas, luminarias, ascensores, infraestructura, sistemas electromecánicos lo hace Transdev Metro Medellín. Empresas privadas. Señalización y tráfico lo hace Alstom. Energía lo hace Siemens. Mantenimiento vial lo hace Acciona. El sistema de recaudo lo hace Revenga. Estas fueron las declaraciones del gerente del Metro de Quito, Víctor Hugo Villacrés, en el espacio de entrevistas de Teleamazonas del pasado 10 de mayo. Sin embargo, pocos días después, la concejala Sandra Hidalgo asegura que esto no está apegado a la realidad. No hay contratos de mantenimiento. El señor gerente dice que se hacen acciones de mantenimiento. Pero, ¿en base a qué?
¿Con qué contratos? ¿A quién reclamamos? Según Hidalgo, no existe una contratación que esté vigente en la que se determine que se está realizando algún tipo de mantenimiento a los diversos sistemas. Pido los contratos de mantenimiento, no me los envían, porque no, evidentemente no existe. La empresa o persona que va a dar este servicio preventivo, este mantenimiento preventivo, ¿lo hace gratis? ¿Cómo operamos si no tenemos un contrato? A decir de varios concejales, la gerencia del metro debería aclarar el tema y entregar la constancia de que actualmente se están realizando los mantenimientos necesarios en todos los sistemas del metro de Quito. Hemos solicitado la información y todavía no tenemos la información. Entonces, lo que es necesario es que la empresa Metro de Quito, el gerente del metro, venga y nos constate, porque la semana anterior nos dijo que estas empresas estaban brindando servicios de mantenimiento. Sin embargo, tenemos el conocimiento que no hay empresas de mantenimiento para ninguno de los subsistemas del metro. Lo cierto es que ahora hay más dudas que certezas sobre si se está realizando o no el mantenimiento de los distintos subsistemas del metro.